Muchas gracias, David. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos. Bueno, lo primero, la verdad es que casi lo que más agradece es poder quitarse la mascarilla con la excusa de tener que hablar en público y que no se le que se le pueda a uno escuchar bien y entender bien lo que dice. Entrando ya en el objeto de la conferencia, aunque es verdad que la Guerra de las Rosas es un poco el motivo por el cual se me invitó a dar esta charla, yo creo que hace falta una breve introducción sobre la historia de los Plantagenet. David ha dicho Plantagenet, es cuestión de que, como yo, la mayoría de las fuentes que he utilizado para el libro de los Plantagenet son inglesas. Ellos dicen Plantagenet, es verdad que el origen de la dinastía es francesa y entonces sería Plantagenet, pero bueno, a mí me sale Plantagenet porque, insisto, que casi todas las fuentes que uso son inglesas. Y también aclaro que, aunque es una dinastía que tiene muchísima relación con los reinos medievales españoles y que es una relación apasionante que daría para un libro, que no descarto escribir algún día sobre la relación de los Plantagenet con España o con los reinos medievales peninsulares, pero el libro de los Plantagenet es historia de Inglaterra, es decir, que está enfocado como dinastía inglesa. Por eso, como digo, pues a mí me sale Plantagenet. Para hablar un poco del origen, y seguro que esto pues os sonará mucho a series como Vikingos o El último reino, pues nos tenemos que situar en la Inglaterra del siglo XI. Concretamente, a principios del siglo XI, en Inglaterra reina un rey sajón que se llama Ethelred, que le llaman el Indeciso. Es un descendiente del gran rey sajón Alfredo el Grande, que es el rey de Wessex, que en un momento dado, durante los siglos finales del 8 y durante el siglo IX, Inglaterra sufre una serie de invasiones vikingas, algunas con fines meramente de saqueo, otras con fines ya más de irse asentando. Hay comerciantes, hay familias, y al final, bueno, pues esas invasiones vikingas en el siglo IX acaban casi dominando buena parte de Inglaterra. La heptarquía de los reinos sajones empiezan a verse dominados por esos vikingos, que en algún caso instalan a un rey títere sajón, y en otros ellos mismos pues se hacen con el poder, y al final Alfredo el Grande acaba en las marismas de Kent con un pequeño grupo de fieles refugiándose de esos ataques vikingos. Pero a partir de ahí, él, que es el rey de Wessex, empieza una expansión que luego siguen sus hijos, Eduardo el Viejo, que es rey de Wessex, y su hija Ethelfled, que es un personaje fascinante, que es la señora de los Mercios. No se le llama reina, se le llama señora de los Mercios, pero es en todo es como una reina de los Mercios. Y sobre todo el nieto, el hijo de Eduardo el Viejo, que Athelstan, que es considerado el primer rey de Inglaterra. Él es el que prosigue esa conquista hacia el norte en el año 937, en una batalla de Brunanburh, que es muy importante. Consigue derrotar a un ejército de vikingos, de norteños, incluso de irlandeses, y se le proclama rey de Inglaterra. Está considerado Athelstan el primer rey de Inglaterra. Bien, a partir de ahí hay un dominio sajón, como digo, hasta esta figura, Ethelred el Indeciso. Y este personaje pues tiene que enfrentar una nueva invasión procedente del norte, pero es una invasión muy diferente. Ya no son grupos de vikingos que vienen a saquear o que vienen a sentarse, sino que es un ejército muy disciplinado y que viene dirigido por un rey de Dinamarca, que es Svein Forberg, que viene con su hijo Knut, que luego será conocido como Knut el Grande. Svein consigue dominar Inglaterra. Ethelred y los sajones, para intentar defenderse, lo que hacen es pedir ayuda a una antigua rama vikinga que se había instalado en el norte de Francia, en Normandía, es decir, los hombres del norte, que se instalan a raíz del conde Rollo, que seguramente os sonará de la serie Vikingos. Se instalan en Normandía, y lo que hace es que Ethelred contrae matrimonio con una hija del duque de Normandía, que se llama Emma. Emma de Normandía es un personaje fascinante y fundamental para entender lo que ocurrió en Inglaterra en el siglo XI. ¿Por qué de repente nos encontramos en el año 1066 a unos noruegos y daneses que vienen del norte y unos normandos que vienen del sur para invadir Inglaterra? Pues Emma de Normandía es el personaje fundamental, porque primero se casa con este rey sajón, con Ethelred, del que tiene un hijo, que es Eduardo el Confesor, y después,
cuando muere Ethelred y se consuma la conquista danesa de Inglaterra, que la consuma Knut el Grande, porque Svein, aunque consigue dominar Inglaterra y aunque es reconocido como rey de Inglaterra, no es proclamado como tal, pero su hijo Knut el Grande sí que consigue ser proclamado rey de Inglaterra. Y es rey de Inglaterra, de Dinamarca, de Noruega y de parte de Suecia. Y lo que hace además Knut es casarse también con Emma de Normandía. Y esta Emma de Normandía, por lo tanto, es normanda de nacimiento, esposa de un rey sajón y madre de un rey sajón, Eduardo el Confesor, esposa de un rey danés como Knut el Grande y madre de un rey danés de Inglaterra que es Harkanut, que consigue también ser rey de Inglaterra durante un tiempo, hasta que en el año 1042 sube al trono Eduardo el Confesor, que es el último gran rey sajón de Inglaterra. Eduardo el Confesor, como su propio nombre indica, es un hombre muy pío, es un hombre muy religioso y no tiene descendencia. Aunque está casado, no tiene descendencia. Y muere en el año 1066, el famosísimo año 1066, que es crucial en la historia de Inglaterra. ¿Y qué sucede en ese año? Muere Eduardo el Confesor, muere sin descendencia. Hay el Witan, que es la asamblea sajona, elige como rey a un sajón, que es Harold Godwinson. Pero Harold Godwinson tiene que hacer frente en menos de un año a dos invasiones, una procedente del norte y otra procedente de Francia. Del norte viene ni más ni menos que Harald Hardrada, que es un rey noruego que es considerado como el mayor guerrero de su época, que se pelea por todos los campos de batalla de Europa y de parte del extranjero, porque llega incluso a estar en la Guardia Varega de Constantinopla. Y al final, Harald Hardrada, que es heredero de los derechos de los reyes daneses, de los que habían sido reyes daneses de Inglaterra, invade Inglaterra por el norte, pero es derrotado en la batalla de Stamford Bridge, en la que Harold Godwinson consigue vencerle y además le da muerte. Pero ¿qué pasa? Que casi inmediatamente a la batalla de Stamford Bridge viene una invasión del sur, viene una invasión de Normandía. Y aquí viene la importancia de esa Emma de Normandía, porque Emma de Normandía ya no solo hace que los normandos tengan intereses en Inglaterra, sino que durante el reinado de Knut el Grande, ella se exilia en Normandía con su hijo Eduardo el Confesor. Y eso hace que Eduardo el Confesor tenga mucho aprecio por los normandos y que incluso en un momento dado ofrezca como su trono como sucesor suyo al duque Guillermo, que se le llama Guillermo el Bastardo inicialmente, porque efectivamente es un hijo natural, un hijo ilegítimo de su padre, le ofrece el trono de Inglaterra. ¿Qué sucede? Que cuando muere Eduardo el Confesor, Guillermo de Normandía dice, oye, que a mí me han ofrecido el trono de Inglaterra. Y no solo Eduardo el Confesor, sino que él también dice que Harold Godwinson le juró obediencia en una aventura extraña que tuvo en Normandía en el año 1054. Los historiadores sajones niegan que Harold Godwinson le jurara obediencia a Guillermo de Normandía y que si lo hizo fue engañado, es decir, que bueno, pues poco menos que le pusieron unas reliquias escondidas y que él no sabía que estaba jurando sobre unas reliquias, pero el caso es que Guillermo de Normandía, y además consiguió que hasta el Papa le diera la razón, como que tenía todo el derecho a reclamar la corona de Inglaterra porque se la había ofrecido por Eduardo el Confesor. Al final esto, pues, es castillos en el aire o discusiones de si me nombraste, si no me nombraste, pero al final esto, como todo se hacía en aquella época, se decide en el campo de batalla. Y se decide en la famosísima batalla de Hastings. En la batalla de Hastings, a pesar de que su ejército llega agotado después de la de Stamford Bridge, Harold Godwinson consigue llegar, consigue tener sus opciones, pero finalmente es derrotado por Guillermo de Normandía. Y Guillermo de Normandía se convierte en rey de Inglaterra. Y esto es el inicio de una dinastía francesa reinando en Inglaterra. Y esto tiene mucho que ver con los Plantagenet, porque después de Guillermo de Normandía le suceden sus hijos, primero Guillermo II, Rufus, que le llaman, por su cabello rojo, y después Enrique I. Y Enrique I es hijo de Guillermo de Normandía y muere en el año 1035. Él tenía un hijo, y nuevamente volvemos a hacer referencia a otra muy famosa historia novelesca, que es Los Pilares de la Tierra. El hijo de Enrique I, que era Guillermo, muere en el naufragio del Barco Blanco. Es decir, uno de los viajes estos que hacen en aquella época, pues al ser dinastía, que son duques de Normandía y reyes de Inglaterra, están todo el día cruzando el Canal de la Mancha. Pero en este caso parece ser que se les había ido de las manos la juerga de la noche anterior, estaban todos los tripulantes y todos los nobles que viajaban en eso pues bastante perjudicados, y el barco naufraga en Harfleur y este heredero muere. ¿Qué pasa? Que Enrique I tiene también una hija
tiene una hija que es Matilde, que le llaman la emperatriz Matilde porque había estado casada con el emperador del Sacro Imperio. Este emperador del Sacro Imperio había muerto y Matilde había vuelto a casar. Y aquí empezamos a hablar ya de Angevinos y de Plantagenet. Había casado con Godofredo de Anjou. Godofredo de Anjou es un personaje que de ahí vienen los dos sobrenombres de los Plantagenet, Angevinos por Anjou y Plantagenet porque según la leyenda, y aunque la dinastía no utilizó el apellido hasta el año 1460, pero según la leyenda a este Godofredo de Anjou parece que le gustaba llevar una flor de retama, en latín una planta genista. Y este es el origen de la dinastía, del nombre de la dinastía de los Plantagenet o de los Plantagenet. ¿Qué sucede? Matilde está casada con Godofredo de Anjou, pero cuando muere su padre ella está en Francia, está embarazada, y hay un primo suyo, que sin embargo que está en Inglaterra y que es bastante más avispado, que se llama Esteban de Blois. Esteban de Blois se hace con la corona de Inglaterra y durante 18 años se produce una guerra civil que se conoce como la anarquía, en la que ni Esteban de Blois se impone a la emperatriz Matilde, ni la emperatriz Matilde se impone a Esteban de Blois. Ella en un momento dado llega a tenerle preso y se dirige a Londres para ser coronada. Pero parece ser que, probablemente porque no estaban acostumbrados a que una mujer utilizara los modos y las maneras de un hombre, lo que en su padre hubiera sido o en su abuelo se hubiera considerado una gran fortaleza de carácter y muy apreciable, pues parece ser que en Matilde a los ciudadanos de Londres no les hizo tanta gracia y se negaron a coronarla y no pudo ser coronada como reina de Inglaterra. Esto fue en 1141 y la guerra siguió hasta 1153. Cuando ya Matilde, en un momento dado, cede los trastos a su hijo Enrique de Anjou. Pero ¿qué sucede? Que los ingleses están, al final, tanto los nobles como los vasallos, están hartos de la guerra civil. De hecho, hay ingleses que se van a las cruzadas, hay ingleses que se van a la conquista de Lisboa, hay ingleses que pactan entre ellos para no pelearse. Es decir, están tan hartos que en 1153, cuando el ejército de Esteban de Blois y el de Enrique de Anjou se van a enfrentar en Wallingford, unos y otros dicen que no, o sea, que no se pelean, que no van a una batalla, que están hartos. Entonces, no le queda más remedio a Esteban y a Enrique de Anjou que sentarse y negociar. Además, en ese momento, pues muy oportunamente, el hijo de Esteban de Blois se muere, según unos por lo típico que había comido una lamprera en mal estado, según otros pues que había sido envenenado. No sabemos lo que pasó, pero el caso es que muere el hijo de Esteban y esto facilita el acuerdo entre Esteban y Enrique. Esteban ya es un hombre de más de 60 años, Enrique es un jovencito de 18, 19, si no recuerdo mal, y lo que hacen es, dice, bueno, pues Esteban gobierna hasta su muerte y cuando se muera, nombra sucesor a Enrique de Anjou. Y efectivamente, un año después, Esteban de Blois muere y Enrique de Anjou se convierte en Enrique II, rey de Inglaterra. Y además viene acompañado de un personaje absolutamente increíble en la historia medieval europea, que es Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania es duquesa de Aquitania desde los 13 años, con una familia de trovadores, de gente muy diferente a lo que es la dinastía francesa de los Capeto. La lengua es distinta, es la lengua de Oc frente a la lengua de Euil. Son una corte mucho más abierta a la de Aquitania que la francesa, que es mucho más seria, mucho más pacata. Pero bueno, Leonor de Aquitania hereda el ducado de Aquitania en 1135, si no recuerdo mal, porque su padre muere además en Santiago de Compostela, muere peregrinando a Santiago de Compostela. Ella se convierte en duquesa de Aquitania, pero Aquitania es un ducado con muchos señores muy potentes y que están muy poco acostumbrados a hacer caso a un duque fuerte. Imaginaos a una niña de 13 años. Lo que hace ella es buscar un marido que le ayude a controlar su ducado. Y la elección más clara es el hijo del rey de Francia. Luis VI es el rey de Francia, su hijo es Luis. Se casa con Leonor de Aquitania y poco después muere Luis VI y su hijo sube al trono como Luis VII. Se convierten él y Leonor en reyes de Francia. Pero, como digo, hay un choque muy fuerte entre uno y otra. Van a la cruzada donde hay
bueno, muchos rumores, porque no se puede decir que sea cierto sobre lo que hace ella en la cruzada, que si se lía con su tío Raimundo, que si está a punto de fugarse con un musulmán, que si en una fiesta pues provoca un escándalo porque ella va disfrazada de amazona, es decir, con un pecho al aire. En fin, hay una serie de cuestiones que generan pues mucho escándalo. Si a esto unimos que los dos primeros vástagos que le da a Luis VII de Francia son mujeres y no le da un heredero varón, pues estas diferencias de carácter entre unos y otros hace que en el año 1152 un cónclave de obispos franceses anula el matrimonio entre ellos por la excusa de la consanguinidad, que diréis, anda que no lo sabían al principio que había consanguinidad, pero era un tema muy habitual en aquella época. Nos casamos y cuando las cosas vayan mal decimos, anda, nos hemos dado cuenta que somos primos. Bueno, pues eso sucede. ¿Y qué pasa? Que Leonor de Aquitania queda soltera y vuelve a ser duquesa de Aquitania. Pero en aquella época se estilaba mucho el que un noble cogiera a un personaje como podía ser Leonor de Aquitania, la secuestrara, la raptara, la obligara a casarse con él y pusiera al resto del mundo frente a los hechos consumados. Leonor, después de estar a punto de ser raptada, al final decide con quién se quiere casar. Y decide que se quiere casar con Enrique de Anjou. Ellos se habían conocido en 1151 en un acto de homenaje al rey de Francia que Enrique le prestaba por Normandía y Anjou y ella por Aquitania. Nuevamente estamos ante la imposibilidad de saber si hubo una atracción física o no entre ellos cuando se conocieron. Lo que sí es seguro es que los dos fueron muy conscientes de lo que podía suponer unir sus dominios en Francia más lo que le iba a venir a Enrique en Inglaterra. Entonces, a los 2 meses de anular su matrimonio con Luis VII de Francia, Leonor se casa con Enrique de Anjou en 1152. Esto es un escándalo brutal. Luis VII evidentemente no le hace ninguna gracia y menos gracia le hace todavía cuando poco después de casarse con Enrique de Anjou, Leonor tiene un hijo, un varón. Este primero varón, Guillermo, muere, pero luego tiene a Enrique el Joven, a Ricardo Corazón de León, a Godofredo, a Juan Sin Tierra, a Matilde y a Leonor. Leonor que casará con Alfonso VIII de Castilla y traerá el nombre Leonor a los reinos medievales peninsulares, un nombre que ahora ya es tan habitual en nuestra realeza. Pues la primera que lo trae es Leonor Plantagenet, hija de Enrique II y Leonor de Aquitania, que es reina de Castilla, al casar con Alfonso VIII. Pero bueno, volviendo a Enrique II y a Leonor de Aquitania, como digo, en 1154 son coronados reyes de Inglaterra y comienza la dinastía Plantagenet en el sentido de dinastía reinante en Inglaterra. Además, inicialmente, no solo es que sean reyes de Inglaterra, es que, como he dicho, son duques de Normandía, de Anjou, de Aquitania. Además, Enrique, aunque su hijo Godofredo es un niño, pues lo casa con la heredera del conde del duque de Bretaña, con lo cual Bretaña también pasa a estar bajo la esfera de Enrique II y al final tienen más tierras entre ellos en Francia que el propio rey de Francia, en lo que hoy es Francia, que el propio rey de Francia. ¿Esto qué produce? Pues produce una serie de choques y de batallas. Están continuamente los Plantagenet y los Capeto están guerreando. Y por ir avanzando en los Plantagenet y después de haber contado este origen de la dinastía, después de Enrique II accede al trono Enrique el Joven, que es el heredero, muere en 1183 antes que su padre, con lo cual no hereda el trono. Y Enrique II muere en 1189 y le sucede Ricardo Corazón de León, el famosísimo Ricardo Corazón de León, que tiene una grandísima fama merecida como guerrero, ganada en los campos de batalla, sobre todo de Francia y de Tierra Santa, y que sin embargo como rey de Inglaterra pues no es nada significativo en la historia inglesa. De sus 10 años de reinado solo pasa 6 meses en Inglaterra y los pasa más que nada recaudando fondos para sus batallas en las cruzadas o en Francia. De hecho, según un cronista, pone en sus labios la frase «vendería Londres si encontrara un comprador». Esto es lo que era Inglaterra según esta frase para Ricardo Corazón de León. La historia de Ricardo Corazón es muy conocida. Él va a las cruzadas, se pelea con Saladino, no consigue conquistar Jerusalén, aunque sí consigue algunas victorias. Cuando vuelve de las cruzadas es capturado por el duque de Austria, que estaba enfadado con él por un feo que le había hecho en San Juan de Acre.
está un año y pico cautivo del rey del emperador, del emperador del Sacro Imperio. Se negocia el pago de un rescate, hay un tira y afloja entre su madre Leonor, que es la que quiere liberarlo y la que está recaudando todo el dinero en Inglaterra para pagar el rescate, y el rey de Francia, Felipe Augusto, y el hermano de Ricardo, Juan Sin Tierra, que lo que pretenden es que lo contrario, que el emperador o bien siga teniendo a Ricardo cautivo o bien que se lo entregue al rey de Francia, porque ellos están aprovechando la ausencia de Ricardo para conquistar parte de sus dominios en Francia, y Juan Sin Tierra intentando infructuosamente hacerse con la corona de Inglaterra. Finalmente Leonor consigue reunir ese rescate, consigue en febrero de 1194 que Ricardo sea liberado, un episodio famosísimo en las historias de Robin Hood y de Ivanhoe, pero que no tiene nada que ver con lo que pasó en realidad. Es decir, Ricardo, cuando volvió a Inglaterra, no volvió de incógnito y no volvió para preocuparse por el estado de sus súbditos sajones. Él le preocupaba bastante poco el estado de su reino, como ya hemos dicho, y desde luego mucho menos de los sajones que vivían en Inglaterra. Él volvió a bombo y platillo para decir a todo el mundo: aquí estoy yo, para decir a todo el mundo: mi hermano, ya me entenderé yo con él, pero se va a enterar. Pero aquí estoy, es decir, y él va en Londres, él desembarca en Sandwich, va directo a Londres, donde hace un desfile por todo Londres para que todo el mundo sepa que está allí, y luego se va a Winchester para que le hagan una especie de segunda coronación para que todo el mundo sepa que Ricardo ha vuelto. Después arregla cuentas con su hermano Juan Sin Tierra. Todo el mundo pensaría que después de todas las perrerías que le había hecho mientras él estaba cautivo, que iba a ponerle un gran castigo, pero al final le dice: mira, muchacho ya tenía 27 años, pero bueno, le dice: mira, muchacho, has estado mal aconsejado y te perdono. Según todas las fuentes, esto parece ser que detrás de ello estaba Leonor de Aquitania. ¿Por qué? Porque Ricardo Corazón de León no había tenido descendencia con su esposa Berenguela de Navarra, ni era previsible que la tuviera, y al final, si moría sin descendencia, pues lo más probable es que su sucesor fuera Juan Sin Tierra. Y efectivamente, Ricardo Corazón de León, en un episodio también muy famoso, en el castillo de Chalus-Chabrol, en 1199, cuando está recorriendo sin muchas protecciones la muralla de un señor que se había rebelado contra él, pues recibe un disparo de una flecha. Esto se complica y a los 10 días muere en 1199, y le sucede su hermano Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra es un rey, de entrada, podemos decirlo, muy malo, es de los peores reyes de la dinastía Plantagenet. Esa fama que tiene en las novelas, en las películas, incluso en las de dibujos animados como la de Robin Hood, pues no es desmerecida. Es verdad que encontró una situación muy difícil y que probablemente con las fuerzas que estaba reuniendo el rey de Francia, Felipe Augusto, hubiera hecho falta lo mejor de su padre o de su hermano para intentar resistir, pero Juan Sin Tierra no era su padre ni era su hermano. Y bueno, él acaba perdiendo buena parte de las posesiones inglesas en el continente, en Normandía, Bretaña, Anjou, le queda Aquitania, le queda Gascuña, que es una parte de Aquitania, y es lo que él conserva al final solamente de esa parte francesa. Pero, a pesar de todo, Juan Sin Tierra es un rey mucho más importante en la historia de Inglaterra que su hermano de Ricardo Corazón de León. ¿Por qué? Porque todos los reyes de Inglaterra de los 200 y pico años siguientes son descendientes de Juan Sin Tierra. Como digo, Ricardo Corazón de León muere sin descendencia y todos los reyes que le siguen son descendientes de Juan Sin Tierra. Hacemos un barrido rápido por los siguientes reyes. El hijo de Juan Sin Tierra es Enrique III, que es un rey que cuando sube al trono con 9 años hay medio país que está ocupado por un ejército invasor francés, llamado por un grupo de rebeldes contra Juan Sin Tierra, que le han hecho poner su sello en el famoso documento conocido como Magna Carta, y que el año siguiente Juan Sin Tierra intenta desdecirse de ese documento que él había sellado. Pero bueno, Juan Sin Tierra muere en 1216, le sucede su hijo Enrique III, quien contra todos los pronósticos y gracias a la ayuda de otro personaje muy famoso en las novelas y demás, que es William Marshall, el mejor caballero, el caballero más famoso de todos los torneos y las justas europeas, y que ya había servido a Enrique el Joven, a Enrique II, a Ricardo Corazón de León y a Juan Sin Tierra. Con casi 70 años
se pone sobre sus hombros la figura del niño Enrique III, consigue expulsar a ese ejército invasor francés y consigue que Enrique III, que había sido inicialmente coronado en Gloucester porque Londres estaba ocupado por el ejército invasor, consigue que finalmente el ejército invasor sea expulsado y Enrique III sea coronado en Londres. Enrique III tiene un reinado larguísimo, apasionante, pero tampoco me voy a detener ya mucho en él porque si no me parece que voy a estar aquí hasta mañana hablando de los Plantagenet. Y el hijo de Enrique III, que es curioso, su reinado es muy largo y con muchos hechos muy importantes, pero casi desapercibido. ¿Por qué? Porque su padre es Juan Sin Tierra y su hijo es Eduardo I, al que todo el mundo conoce como el malo de Braveheart. Es decir, Eduardo I es el hijo de Enrique III y es el que consigue la conquista de Gales definitiva para la corona inglesa. Además, construye una serie de castillos. Yo he tenido la suerte de poder hacer esa ruta de los castillos galeses de Eduardo I. Es apasionante. Además, tuve la fortuna de hacerlo con un historiador que se llama Mark Morris, que es uno de mis historiadores favoritos de los ingleses. Y él consigue conquistar Gales de manera definitiva para Inglaterra y consigue conquistar Escocia. Lo que pasa es que la conquista de Escocia es muy breve porque su hijo Eduardo II acaba perdiéndola a manos de Robert Bruce, pero Eduardo I sí que llega a ser reconocido por todos los magnates escoceses como rey de Escocia. Y efectivamente se enfrenta a William Wallace, la famosa historia de Braveheart, que tiene, bueno, evidentemente es una obra de ficción. Ahora hablaré de una de las licencias de Braveheart, que es la que a mí menos me gusta, pero bueno, el caso es que Eduardo I es un rey muy famoso, es un rey que conquista Gales de manera definitiva, que conquista efímeramente Escocia y que muere en el año 1307 y es sucedido por su hijo Eduardo II. Aquí yo en el libro de los Plantagenet digo que los Plantagenet son como una especie de ruleta rusa genética, es decir, hay reyes que son muy fuertes, muy poderosos y demás, y muy buenos, y hay otros que son como reyes, y como reyes de la Edad Media un desastre. Entonces, a un rey desastre como Juan Sin Tierra y Enrique III le sucede a este Eduardo I, que desde el punto de vista inglés pues consigue grandes cosas, y a Eduardo I le sucede su hijo Eduardo II, que no es su padre. Es un rey muy débil, es un rey que se pone en manos de sus favoritos, primero de Piers Gaveston y después de Edward Despenser el joven, y es un rey que pierde Escocia, que además permite que se produzca una serie de luchas entre los nobles de uno y otro, partidarios y contrarios, y se empieza a generalizar los ajusticiamientos sumarios, sin juicios o con juicios injustos que hasta ese momento no se habían producido. Cuando había una muerte violenta de un personaje significativo, como la de Thomas Becket en el reinado de Enrique II, o como la de Arturo de Bretaña a manos de Juan Sin Tierra, pues causaba un gran escándalo. Pero en el reinado de Eduardo II se empieza a generalizar porque él es un rey muy débil. Es un rey tan débil que al final acaba perdiendo el trono, y acaba perdiendo el trono a manos de su propia mujer. Y aquí vuelvo a la película Braveheart. Seguramente recordaréis el papel de Sophie Marceau, que es el de Isabel de Francia. Isabel de Francia es la esposa de Eduardo II de Inglaterra. ¿Qué sucede? Que ella se siente muy despechada por el trato que Eduardo le da y por cómo trata más a sus favoritos que a ella misma. En un momento dado ella viaja a Francia y ahí se reúne con un grupo de exiliados que habían huido de la Inglaterra de Eduardo II para evitar ser ejecutados, y el líder de este grupo se llama Roger Mortimer. Él se convierte en amante de Isabel de Francia y juntos invaden Inglaterra. Por cierto, el mito de que Inglaterra nunca volvió a ser conquistada desde el año 1066 es falso. Es decir, en este caso hubo, y no es el único, hubo una invasión procedente de Francia con Isabel de Francia y con Roger Mortimer, que consigue, es verdad que porque Eduardo II no tiene apoyos prácticamente en Inglaterra, consigue hacerse con el trono, y consiguen al final, hacen preso a Eduardo II, y bajo la amenaza de que si no firma la abdicación, que le van a echar igualmente y el siguiente rey que va a reinar en Inglaterra no va a ser un Plantagenet, consiguen que abdique en su hijo Eduardo III, que es un chaval de 14 años entonces. Pero bueno, aquí entra nuevamente la ruleta rusa genética y nos encontramos con Eduardo III, que es otra vez un gran rey, un rey muy fuerte. De hecho, Eduardo III,
4 años después, inicialmente su madre y Roger Mortimer lo ponen como rey títere, pero 4 años después él da un golpe de mano en el castillo de Nottingham y hace preso y ejecuta a Roger Mortimer. A su madre la aparta amablemente del poder y se pone a gobernar en su propio nombre con 18 años. Es un rey que tiene un reinado muy largo, que tiene un reinado muy importante y que además es el rey que inicia la Guerra de los 100 años. Es el rey que reclama la corona francesa para sí. ¿Qué sucede? Que el rey Felipe IV de Francia, el famoso rey que acaba con los templarios, muere, tiene 3 hijos varones. Estos 3 hijos varones mueren sin descendencia o mueren con descendencia rara y que además acaba muriendo pronto. El caso es que al final la línea masculina se queda sin descendientes y pasa a Felipe de Valois, que es su primo, la corona francesa. Entonces Eduardo III de Inglaterra dice, oye, un momento, una cosa es que mi madre Isabel de Francia, porque en Francia se aplica la ley sálica, no pueda heredar el trono de Francia, y otra cosa es que no me pueda acceder a mis sus derechos. Y por tanto él reclama la corona de Francia para sí. Esta es la razón oficial de la guerra, del inicio de la Guerra de los 100 años, que Eduardo III reclama la corona de Francia como heredero de los derechos de su madre Isabel de Francia. En realidad puede haber otras razones, como por ejemplo una guerra comercial por Flandes entre Francia e Inglaterra, como por ejemplo que a Eduardo III de Inglaterra pues no le gustaba tener que prestar vasallaje a Felipe de Valois de Francia por la Gascuña que él poseía en territorio francés. El caso es que empieza esa guerra de los 100 años, que la empieza Eduardo III. Eduardo III reina hasta 1377 y muere en 1377. Y aunque la Guerra de las Rosas, que es lo que nos trae aquí, no empieza oficialmente hasta 1455, es en ese momento cuando se inicia la Guerra de las Rosas, cuando muere Eduardo III. ¿Por qué? Eduardo III tiene 5 hijos varones. Tiene a su primogénito, otro personaje muy relacionado con España, Eduardo el Príncipe Negro. Eduardo el Príncipe Negro ayuda a Pedro I de Castilla en la guerra civil contra Enrique de Trastámara, en la famosa batalla de Nájera. Eduardo, el Príncipe Negro, es un grandísimo guerrero, es vencedor de las 2 primeras grandes batallas de la Guerra de los 100 años, en Crécy y en Poitiers, y es un personaje que podía haber sido un gran rey de Inglaterra, pero contrae, seguramente en la campaña que hace en Castilla, contrae la disentería, empieza a decaer físicamente muchísimo y muere en 1376, muere antes que su padre, con lo cual sus derechos pasan a su hijo, al único hijo varón que tiene vivo, que es Ricardo de Burdeos, que ahora veremos, es Ricardo II, que, como digo, este es el primer hijo, la primera línea de Eduardo III, pero luego hay otros descendientes, como son Edmundo de Langley, como son Juan de Gante, como son Lionel de Amberes. Lionel de Amberes es el segundo, Juan de Gante el tercero y Edmundo de Langley el cuarto hijo de Eduardo III. Y hay un quinto que es Tomás de Woodstock. Vamos a quedarnos con, por un lado, Lionel de Amberes y Edmundo de Langley, porque las líneas sucesorias de estos dos se acaban uniendo. Y se acaban uniendo en una figura que es el primero que usa el nombre Plantagenet, que es Ricardo Plantagenet, duque de York. Él, como digo, unifica las 2 líneas sucesorias del segundo y el cuarto hijo de Eduardo III. Pero el tercero, Juan de Gante, otro personaje que también tiene muchísima relación con España. Juan de Gante es el patriarca de las casas de Lancaster en Inglaterra. Solo en Inglaterra es el patriarca de las casas de Lancaster, Beaufort y Tudor. Y además sus descendientes fueron reyes de Portugal y reyes de Castilla, porque Juan de Gante se casa con la hija de Pedro I, con Constanza de Castilla. Tienen una hija que es Catalina de Lancaster, que es la primera princesa de Asturias, se casa con Enrique III el Doliente, es reina y regente de Castilla y es la abuela de Isabel la Católica. Entonces, pero bueno, esto por contar algo de historia de España también. Pero para lo que nos interesa en la línea de Inglaterra, sobre todo Juan de Gante es el patriarca de la casa de Lancaster. Y además de las de Beaufort y la de Tudor. ¿Qué sucede? Que cuando muere Eduardo III, como he dicho, le sucede su nieto, el hijo de Eduardo el Príncipe Negro, Ricardo II. Pero Ricardo II es un rey también pésimo. Se enfrenta a todos sus nobles, se enfrenta a toda su familia y en 1399 acaba depuesto por su primo Enrique Bolingbroke, que es el hijo de Juan de Gante, Enrique de Lancaster. Y ahí empieza a reinar la casa de Lancaster.
¿Qué sucede? Que esto abre la caja de los truenos, porque ya no se respeta, porque el Ricardo II no tenía descendencia, pero podía haberla tenido porque era joven y su mujer era joven. Pero Enrique IV, Enrique de Lancaster, lo depone y al cabo de un año lo deja morir de hambre en el castillo de Pontefract, de inanición. ¿Qué sucede? Desaparece, por tanto, y nos olvidamos ya de la línea sucesoria del primer hijo de Eduardo III. Pero empieza a reinar la línea del tercer hijo de Eduardo III, de Juan de Gante. Enrique IV, Enrique de Lancaster, es el primer rey de esta dinastía. Muere en 1413. Le sucede otro famosísimo rey de las obras de Shakespeare, Enrique V, que además ahora hace poco ha habido también una serie de King que habla sobre él. Enrique V es el vencedor de otra famosísima batalla de la Guerra de los 100 Años, de Agincourt. Y además consigue no solo vencer en Agincourt, sino que consigue que se le reconozca en el Tratado de Troyes, se le reconozca como heredero a la corona francesa. Es decir, es el hombre que puede unir las coronas de Francia e Inglaterra. Él se casa con Catalina de Valois, que es hija del rey de Francia y hermana de otro rey de Francia, y es reconocido como heredero de la corona francesa. Lo que sucede es que muere antes que el rey de Francia y entonces la situación se complica bastante. Pero bueno, Enrique V es un rey famosísimo en la historia de Inglaterra. Enrique V muere también de disentería en 1422, y le sucede su hijo, que es un niño de 8 meses, que se llama Enrique VI. Enrique VI, bueno, aparte, como digo, que es un niño pequeño, pues luego cuando va creciendo se demuestra que nuevamente es un rey muy débil. Es un rey muy débil y la guerra de los 100 años, que hasta la batalla de Agincourt había ido muy bien para los ingleses, empieza a ir muy mal. Francia empieza a recuperar territorios. Aparece la figura de Juana de Arco, que ayuda a la conquista de Orleans, y a partir de ahí, pues los franceses empiezan a reconquistar buena parte de lo que tenían los ingleses. También en buena parte porque los ingleses en general estaban ya bastante hartos de la situación y no querían ya seguir dedicando más dinero y más esfuerzos y más hombres a mantener las posesiones francesas de sus reyes. Pero lo que sucede es que esa debilidad de Enrique VI hagan que lo que era inevitable, que era que al final Inglaterra acabara cediendo esos territorios en Francia al Reino de Francia, y que podía haberlo hecho en condiciones muy ventajosas y negociando un acuerdo importante y sobre todo defendiendo los derechos de los miles de ingleses que estaban instalados en la zona francesa que dominaban los ingleses. ¿Qué sucede? Pues que Enrique VI prácticamente entrega en las manos de Francia. Él se casa con Margarita d'Anjou, que es una noble francesa, no es ni siquiera hija del rey de Francia, es hija de René d'Anjou, o sea, es de la famosa dinastía de los Anjou, pero que estaba muy venida a menos. De hecho, en teoría, René d'Anjou era rey de Sicilia y de Jerusalén, pero vamos, es como si yo me proclamo rey de Jerusalén, es decir, era papel mojado. Como digo, Enrique VI se casa con Margarita d'Anjou y prácticamente, pues por hacer un favor a su esposa, pues acaba cediendo de mala manera en el Tratado de Tours, acaba cediendo casi todas las posesiones inglesas al Reino de Francia, y además acaba cediéndolo en un protocolo poco menos que secreto del Tratado de Tours. Es decir, que prácticamente en 1450 los ingleses se encuentran con los hechos consumados de que han perdido, salvo Calais, que es lo que acaban conservando, la ciudad de Calais hasta 1558, si no recuerdo mal, pero prácticamente todo lo demás lo acaban perdiendo, y lo acaban perdiendo de mala manera. ¿Qué sucede? Que esto genera en Inglaterra muchísima opinión contraria a Enrique VI. ¿Y qué sucede? Hay un hecho que parece poco importante, pero que es de gran significación para la Guerra de las Rosas, en la que ya vamos a entrar. Y es que ese partido opositor a Enrique VI está representado en Inglaterra inicialmente por un tío suyo, hermano de Enrique V, que es Humphrey de Gloucester, pero este señor muere en 1447. Y cuando él muere, ese papel de primer representante de la oposición pasa al hombre que hemos dicho que unificaba la segunda y la cuarta línea de Eduardo III, a Ricardo Plantagenet, duque de York. Y aquí entramos ya en la historia de los York y los Lancaster. ¿Qué pasa? Que mientras el primer opositor era Humphrey de Gloucester, él podía oponerse a la política de Enrique VI, pero no a su legitimidad, porque él era un Lancaster también. Cuando esto se hace a nombre de Ricardo de York, entonces es cuando se dice, oye, que tú eres hijo tú eres descendiente del tercer hijo de Eduardo III, pero yo soy descendiente del segundo
y del IV, es decir, que yo tengo mejor derecho que tú al trono de Inglaterra. A esto se une que en 1453, cuando ya definitivamente, tras la batalla de Castillón, pierden todas las posesiones francesas y solo les queda a Inglaterra la ciudad de Calais, se une que Enrique VI sufre una enfermedad mental y pierde la capacidad prácticamente de moverse y de reconocer a nadie durante unos meses, durante unos años. ¿Qué sucede? Que ante esa incapacidad del rey de gobernar hay que buscar una figura que lo haga, y al final esa figura es Ricardo de York. Y Ricardo de York durante un tiempo se convierte en protector del reino de Inglaterra. Y él se enfrenta a muchos de los nobles que apoyaban a Enrique VI y a Margarita d'Anjou. Se genera una situación realmente complicada. Él apresa sobre todo al duque de Somerset, que es el principal apoyo de Margarita d'Anjou. Margarita d'Anjou llega a decir que le dejen gobernar a ella como reina, a lo que los nobles ingleses le dicen que una mujer y francesa que no le van a dejar gobernar. El caso es que nombra protector, como digo, a Ricardo de York, pero cuando Enrique VI recupera la consciencia, llama a capítulo al duque de York y dice: oye, ahora vas a rendir cuentas de todo lo que has hecho cuando eras protector del reino. El duque de York dice: no voy a rendir cuentas, porque sé que si voy y rindo cuentas y me presento sin nada, pues mi futuro pues es nulo, me vais a asesinar, como yo creo que pasó con Humphrey de Gloucester, según él. El caso es que él es convocado para rendir cuentas en St. Albans en 1455. Y ahí sucede la que oficialmente se considera como la batalla que da inicio a la Guerra de las Rosas, que es la batalla de St. Albans, que es una batalla que en realidad es muy pequeña, es casi más una riña callejera, aunque mueren personajes importantes, y además hay quien discute que sea una batalla de la Guerra de las Rosas, porque Ricardo de York, que se impone y que llega a hacer prisionero a Enrique VI en aquel momento, si efectivamente en aquel momento ya quisiera el trono, Enrique VI está herido por una herida de flecha, hubiera sido muy fácil para él el provocar que esa herida hubiera sido mortal y que Enrique VI estuviera muerto y que él se hiciera con la corona, pero no, él lleva a Enrique VI a Londres, le jura lealtad de aquella manera, pero le jura lealtad y, bueno, hay un pequeño periodo de paz. ¿Qué sucede? Que en 1459 Ricardo, el duque de York, que ha tenido ya que verse exiliado en Irlanda y vuelve a Inglaterra, nuevamente Enrique VI vuelve a sufrir un episodio de pérdida de conciencia. Voy a beber un poquito de agua. Estoy soltando un rollo. Enrique VI, como digo, vuelve a tener un problema en el que pierde la consciencia, la capacidad de gobernar, y ahí es ya donde Ricardo, el duque de York, sí que reclama la corona de Inglaterra para sí. Reclama la corona de Inglaterra en un acto que nos describen también muchas obras, incluidas las de Shakespeare, pero no solo las de Shakespeare, también historiadores, en la que él dice que se pasea por Westminster, por la sala del trono, y pone su mano sobre el trono y se vuelve para ver cuál es la reacción de todos los que están allí, y se encuentra con que la reacción es de estupor y de horror. Es decir, que no las tenía todas consigo. Pero el caso es que entonces él ya, que además ya ha demostrado, ya sí que ha dicho claramente que quiere la corona de Inglaterra, entonces sí que empieza oficialmente la Guerra de las Rosas. La Guerra de las Rosas es una guerra en la que hay multitud de batallas. En el libro están contadas todas, aquí no os voy a contar todas. Simplemente como hechos más significativos, en diciembre de 1460 Ricardo de York muere en la batalla de Wakefield, y además su cabeza, la de su hijo el duque de Rutland y la de uno de sus principales apoyos, se exponen en Michaelgate, en York, para que todo el mundo sepa, que además con una corona que le ponen como de broma, para que todo el mundo sepa que no va a ser rey de Inglaterra. Pero lo que iba pasando a lo largo de las batallas es que a medida que iban muriendo gente en las batallas, les iban sucediendo sus hijos, y sus hijos además ya venían cabreados porque habían matado a su padre, con lo cual la situación era una guerra entre primos, pero primos cabreados, cada vez más unos con otros. Y cuando muere Ricardo, el duque de York, le sucede como duque de York su hijo Eduardo, que es un hombre de 18 años, hecho y derecho, que muchas descripciones lo asemejan en su juventud al que luego será su nieto Enrique VIII. Es decir, es un hombre muy atractivo, muy fuerte,
que luego va engordando a medida que le va gustando la buena vida y la compañía femenina y demás, como pasa con Enrique VIII, es decir, que tiene bastantes rasgos en común. Pero Eduardo, duque de York, en el año 1461, en la batalla de Towton, que está considerada como la batalla más sangrienta de la historia de Inglaterra, se hace con el trono. Enrique VI queda preso. Del bando de los Lancaster, los que quedan vivos, pues acaban huyendo y acaban refugiándose en Francia o en Bretaña. Entre estas figuras que se refugian en Bretaña, pues hay un personaje que se llama Jasper Tudor. Y aquí hago un paréntesis en la Guerra de las Rosas y explico la historia de los Tudor. Como ya he manifestado, Enrique V de Inglaterra se casa con la hija del rey de Francia, Catalina de Valois. Y ahí nace Enrique VI. Pero Enrique V muere y Catalina de Valois, que parecía estar destinada a desaparecer de la historia como reina viuda y en todo caso tener un papel secundario como apoyo de su hijo recién nacido, bueno, pues ella es retirada a un castillo y ahí inicia una historia de amor. Con un noble galés de segunda fila llamado Owen Tudor. ¿Qué sucede? Que de este matrimonio, las fuentes discrepan, porque si hubo matrimonio fue en secreto, porque por una norma del Parlamento inglés la reina no podía volver a casarse, pero parece que se casaron en secreto. Pero el caso es que de la unión nacieron dos hijos, Jasper Tudor y Owen Tudor. Edmund Tudor, perdonad que me voy un poco por las ramas al final. Y uno de estos dos hijos, Edmund Tudor, casa con una descendiente de Juan de Gante, con Margaret Beaufort. Margaret Beaufort, otro personaje absolutamente increíble. Una mujer que con 13 años, cuando se casa con Edmund Tudor, ya había sido prometida una primera vez, que con 13 años Edmund Tudor se casa y, aunque la costumbre en la época era esperar para consumar el matrimonio, Edmund Tudor no espera, y con 13 años una mujer débil y de apariencia muy física muy pequeña, bueno, pues queda embarazada. Edmund Tudor muere cuando ella está embarazada y con 13 años, viuda de su segundo marido, Margaret Beaufort da a luz un hijo que se llama Enrique Tudor, que es el primer rey de la dinastía Tudor, Enrique VII. Contra todos los pronósticos, como digo, consigue que tanto ella como su hijo sobrevivan a ese dificilísimo parto y Enrique Tudor es ni siquiera podríamos decir que era el gran candidato o dinásticamente que tuviera grandes derechos por la rama de los Lancaster, pero en un momento dado acaba muriendo tanta gente en la Guerra de las Rosas que el más impensable candidato, que es Enrique Tudor, acaba siendo uno de los candidatos de la casa de los Lancaster. Enrique Tudor, con su tío Jasper, en 1461, tras esta batalla de Towton que os he dicho, en la que Eduardo IV se impone definitivamente, en principio, en la Guerra de las Rosas, huyen y están 14 años exiliados. O sea, están mucho tiempo fuera de Inglaterra. ¿Qué sucede? Que Eduardo IV se ha impuesto en el trono y empieza a gobernar Inglaterra. Y en ese gobierno suyo de Inglaterra empieza a chocar con el que había sido su principal valedor, su primo, otra gran figura de la Guerra de las Rosas, Richard Neville, el conde de Warwick, conocido como The Kingmaker, el entronizador. ¿Por qué? Porque en 1470 sus diferencias con su primo Eduardo IV hacen que él se ponga del lado de los Lancaster. Los Lancaster invaden nuevamente Inglaterra y nuevamente consiguen que esa invasión sea exitosa. Eduardo IV tiene que huir al destierro, le toca a él huir al destierro. Los Lancaster vuelven, liberan a Enrique VI de su cautiverio y vuelven a gobernar. Pero, un año después, Eduardo IV vuelve en 1471 y aquí dice, yo ya no hago prisioneros. Vuelve en 1471 y en dos batallas, primero en Barnet, mata a el conde de Warwick, a Richard Neville, y luego en Tewkesbury mata al hijo de Enrique VI y Margarita d'Anjou, Eduardo, que era el príncipe de Gales, y cuando termina la batalla, Enrique VI, que está preso en la Torre de Londres, muere ejecutado. Luego hablaremos un poco, quizá, cuando hablemos de Ricardo III, de esa ejecución. Y el caso es que, efectivamente,
Eduardo IV ha aprendido de los errores anteriores y dice, aquí ya no dejo títere con cabeza. Al único que no puede hacer nada contra él es Enrique Tudor porque está en Bretaña, está exiliado y no puede hacer nada contra él. Esto en 1471, Eduardo IV se asienta definitivamente en el trono de Inglaterra hasta que muere en 1483. Muere porque, como he dicho, pues cada vez le gustan más la comida, la bebida, y al final, aunque era todavía relativamente joven, pues ya ha engordado mucho y acaba muriendo con una enfermedad. El caso es que fallece y ahí es donde se produce el momento más turbulento de la Guerra de las Rosas y donde aparece mi figura favorita y una de las grandes polémicas de la historia de Inglaterra todavía hoy. ¿Qué sucede cuando muere Eduardo IV? Él tiene de su matrimonio con Isabel Woodville, que es otro personaje también muy tratado en muchas novelas, como yo no las he leído, las de Philippa Gregory, pero bueno, creo que son bastante conocidas. Y ese es uno de los motivos de sus discrepancias con Warwick, pero bueno, él está casado con Isabel Woodville y tiene dos hijos. Eduardo V y Ricardo, que para hacerlo más complicado todos son Eduardos y Ricardos. Y este Ricardo de York también, además. El caso es que todo se prepara para que su hijo Eduardo sea coronado rey de Inglaterra, pero en ese momento entra en escena Ricardo III, nunca mejor dicho, por lo de Shakespeare. Ricardo III es el hermano de Eduardo IV. ¿Y qué pasa? Por motivos que podemos especular, pero que en realidad no son conocidos, él se hace con la custodia de sus sobrinos, de Eduardo V y de Ricardo de York, los instala en la Torre de Londres, que no solo es prisión, sino que es también en aquel momento residencia real, es decir, no los hace prisioneros, los instala en la Torre de Londres. Él sí que empieza a cortar todas las cabezas del partido de los Woodville y de los leales a Eduardo IV, y en un momento dado aparece de no se sabe dónde un testimonio que dice que cuando Eduardo IV se casó con Isabel Woodville, él ya había estado casado antes, que por tanto ese matrimonio es nulo y que los descendientes de Eduardo IV y Isabel Woodville no pueden ser reyes de Inglaterra porque son ilegítimos. Ricardo III dice, pues entonces la corona es mía, porque yo soy el hermano de Eduardo IV. Hace que el Parlamento apruebe una disposición que se llama Titulus Regius, por lo cual se reconoce esta ilegitimidad de los hijos de Eduardo IV, y él se hace con la corona de Inglaterra. Lo que pasa es que se hace con la corona de Inglaterra y le dura muy poco. Le dura solo 2 años. Con un proyecto político, por cierto, que yo lo explico en el libro, muy interesante. Él celebra un parlamento en el año 1484 donde expone una serie de temas que probablemente están detrás de buena parte de la oposición que él se encontró durante ese año y de la rebelión que se encontró el año siguiente. Pero el caso es que en 1485 vuelve a aparecer, aparece por primera vez porque hasta entonces no había aparecido, aparece Enrique Tudor, que se hace con el banderín de enganche de todos los descontentos con lo que había hecho Ricardo III, es decir, con la muerte de los partidarios de los Woodville, con el partido lancasteriano que seguía ahí, y se hace, como digo, no quedan muchos lancasterianos porque la mayoría los han ido matando a lo largo de la Guerra de las Rosas, y él, aunque su derecho al trono es más que discutible, se proclama a través de su madre Margaret Beaufort como cabeza del partido de los Lancaster. ¿Qué hace? Desembarca en desembarca en Gales, mejor dicho, en Milford Haven, con un grupo de mercenarios franceses, añade ahí mercenarios galeses, añade descontentos ingleses contra Ricardo III, y ambos se enfrentan en la batalla de Bosworth. Y en esa batalla, que bien mencionaba David al principio, muere Ricardo III, el último rey Plantagenet, el último rey inglés en morir en el campo de batalla. Y, de hecho, yo he visitado la exposición permanente que hay en Bosworth sobre la batalla, que hay un cartel que me encanta porque pone la última carga de los Plantagenet, justo encima de donde está Ricardo III. Y efectivamente ahí en 1485, como final de la Guerra de las Rosas, es el final también de la dinastía Plantagenet, que ha gobernado Inglaterra desde que subió al trono Enrique II en 1154. Y aunque hay muchas más cosas sobre Ricardo III, yo creo que me parece que ya he hablado lo suficiente y voy a dar la charla por terminada para ver si tenéis alguna pregunta que queráis que conteste.
todos esos datos los tienes en la cabeza? Bueno, porque los nombres, tela marinera. Bueno, sí. A mí me gustaría empezar esta rueda de preguntas sacando a colación un tema que con total seguridad te lo han preguntado muchas veces, pero sí que es un punto de unión entre lo que es la ficción, la realidad, y por qué este tema, que es la Guerra de las Dos Rosas, por qué se ha hecho tan famoso últimamente. Antes, cuando te presentaba, te comentaba la historia, he hecho un guiño cuando he dicho lo de Juego de Tronos. Sí es cierto de que incluso el propio autor de Juego de Tronos pues ha dicho que él se basó un poquitín en la trama, en la historia de la Guerra de las Rosas, ¿no? Para ti, la Guerra de las Rosas es... O sea, ¿qué parte, digamos, más allá de lo que pueden ser las intrigas familiares y tal, qué parte puede haber en esa novela o en esas historias de Juego de Tronos de la Guerra de las Rosas? Sí, bueno, como tú bien dices, hay una parte porque el propio George R.R. Martin reconoció que se había basado en parte en la Guerra de las Rosas para Juego de Tronos. Luego hay otra cosa que parece bastante obvia. Si me habéis oído hablar de York y Lancaster y conocéis Juego de Tronos, donde son Stark y Lannister, incluso en las series, la propia heráldica de los Lannister, pues parece recordar bastante. Es decir, que está ahí. De hecho, cuando yo me planteé el crowdfunding de lo que se no te contó de la Guerra de las Rosas, uno de los temas que se planteó es decir, el auténtico Juego de Tronos. Lo que pasa es que yo no quise. Yo no quise, ¿por qué? Porque me parecía que en aquel momento se había hecho ya un uso tan abusivo del auténtico Juego de Tronos que yo no quería identificarlo con Juego de Tronos, y además es que porque me parece que cualquier reino medieval europeo, que es los que yo puedo conocer más, o incluso de Oriente Medio, o cualquier Constantinopla, pues tiene episodios y tiene personajes que se pueden asociar con uno u otro episodio de Juego de Tronos. Yo recuerdo haber escuchado un fantástico podcast de casi 7 horas de paralelismos históricos de Juego de Tronos. Esto era como la toma de Constantinopla, esto era no sé qué, esto era la Guerra de las Rosas. Y efectivamente, o sea, la Guerra de las Rosas tiene parte en Juego de Tronos. Pero yo conscientemente no he querido identificarlo por eso, porque me parece que estaba en aquel momento, porque además estaba justo cuando estaba la última temporada de Juego de Tronos, estaba demasiado utilizado y estaba, para mí eso, que sobreutilizada el paralelismo con Juego de Tronos. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que se decía es Daenerys con sus dragones. Enrique Tudor, cuando viene a Inglaterra, como digo, los Tudor es una dinastía que procede de Gales y están identificados con una simbología del dragón y con todas las leyendas artúricas, que es otro tema en el que podríamos entrar, porque claro, ¿en qué se basan las leyendas artúricas? Se basan, Arturo era un caudillo britano que se opone durante un tiempo a la conquista sajona. El origen ya, si es romano o no, bueno, sí, posiblemente con unos cuantos siglos antes, ¿no? Eso es, pero ¿qué sucede? Que según la mitología artúrica, el rey Arturo está en la isla de Avalón y está esperando para salvar a su pueblo en un momento de gran necesidad. Pero ¿qué sucedía en aquella época? Que los descendientes de Arturo eran los britanos que estaban en Gales y los descendientes de los invasores eran los ingleses que venían en época ya de Eduardo I. En el libro hablo de por qué Eduardo I desentierra los restos de Arturo y de Ginebra en Glastonbury y los vuelven a enterrar, porque él va a conquistar Gales y dice, oye, que sepáis que no va a venir el rey Arturo a salvaros. Yo soy el descendiente de los sajones y no va a venir el rey Arturo a salvaros en la hora de gran necesidad. Pero esa misma leyenda es la que puede utilizar Enrique Tudor y él va con banderas con dragones, porque él se identifica con Gales. Y entonces, bueno, por lo digo, hay episodios de Juego de Tronos que se pueden asociar con la Guerra de las Rosas. Hay. Yo, en mi libro, no he querido usarlos. Bueno, ya que he hecho uso de ese derecho de pernada de la primera pregunta, ahora... Sí. Yo primero me ha gustado mucho la conferencia. Gracias. Y primero decirte que, yo creo que Ricardo Corazón de León tiene también bastante leyenda negra y que últimamente se está estudiando mucho, que sí que tiene varias medidas buenas en el final de su reinado, sobre todo la remodelación del
del sistema de sheriffs, con el que un año antes de su muerte logró tener la renta más grande de Inglaterra y hizo una muy buena repartición de las guarniciones en Francia. Pero quería decirte, en cuanto a los Lancaster, ¿por qué tienen siempre ese final trágico que muchas veces los académicos se preguntan? Y por qué, por ejemplo, Enrique V, que sí que se murió de disentería, se murió de disentería, había murmuraciones, conspiraciones ya de que el sistema redistributivo, entre comillas, que hizo, las políticas de impuestos, estaban ya conspirando y que podía ser eso, el factor común ese del final de los reinados de Lancaster, como un problema de gestión que ellos tenían muy grande, sobre todo al final de su reinado, y que Enrique V, muchos académicos dicen que incluso fue una suerte que se muriese pronto, porque un gran rey como Enrique V, con esa conciencia social que tenía, pues no echó por tierra todo esa obra que tiene. No sé qué opinabas. Sí, a ver, muy interesante lo que has dicho de Ricardo Corazón de León. Mira, estoy además haciendo una reedición de los Plantagenet. Mi fuente es John Gilligan. Sí. Dice John Gilligan. Sí, no sé, creo que se lo coge a un historiador económico, pero no sé la exactitud, pero no sé. Me lo apunto para la reedición que estoy preparando de los Plantagenet. Vale. Los Lancaster, yo creo que de entrada iban siempre con el problema de que llevaban el hashtag, para ser modernos, la etiqueta de usurpadores. Es decir, el primer Lancaster, Enrique IV, por muy mal que lo hubiera hecho Ricardo II, pero él usurpa el trono, él detiene a Ricardo II y además lo mata de una manera cruelísima, como es dejarlo morir de hambre. Durante todo su reinado él lleva ese estigma de usurpador, y además es un rey que tiene muchísimos problemas, tiene problemas internos. Se le rebelan los Percy, se le rebelan los galeses de Owain Glyndŵr, que es el último galés al que se le proclama como príncipe de Gales, y se le revela a su hijo. Es decir, Enrique V, mientras reina su padre, tiene grandes diferencias con él. ¿Por qué? Porque él quiere aplicar unas políticas que su padre no quiere, y él no puede imponerlas porque el que gobierna, el que reina, es su padre. De hecho, The King, que es otra serie que tiene muchas licencias históricas sobre las que habría mucho que decir, pero en eso, y también basándose en Shakespeare, acierta en cuanto a que Enrique V pega, cuando sube al trono, pega un cambio brutal, porque él es un jovencito mientras gobierna a su padre, que como dice, bueno, como no consigo participar en el gobierno, pues me dedico a la buena vida. Pero cuando sube al trono, cuando vencen en Shrewsbury, 1403, da un golpe en la mesa, claro, diciendo, no solo por la acción de que recibe un flechazo con 16 se le queda la marca en vanguardia y sigue hacia adelante, cosa que los ingleses dicen, oye, este tío es rey, pero está aquí, sino que luego hace una serie de políticas. Claro, y como digo, cuando él sube al trono cambia totalmente, deja de ser ese indolente jovencito dedicado a la juerga y se convierte en un rey, primero guerrero, porque consigue la victoria en Agincourt y consigue ese hito de ser reconocido como heredero al trono de Francia. Por cierto, no lo he dicho, su hijo Enrique VI llegó a ser coronado, es el único caso, llegó a ser coronado rey de Inglaterra y rey de Francia. El único caso en la historia que llegó a ser coronado los dos. Lo que pasa es que perdió los dos reinos, tanto el de Francia en 1453 en la batalla de Castillón, como el de Inglaterra al final cuando muere tras la batalla de Tewkesbury. Pero el caso es que Enrique V efectivamente tropieza con mucha oposición también por su forma de gobierno. No sabemos qué hubiera terminado pasando, no sabemos qué hubiera pasado, claro, si él hubiera sobrevivido a Carlos VI de Francia y hubiera sido reconocido como rey de Francia, y el que hubiera unificado las coronas de Francia e Inglaterra hubiera sido el gran vencedor de Agincourt, Enrique V, y no un niño indolente como Enrique VI, no sabemos lo que hubiera pasado, pero efectivamente al final él muere de disentería. ¿Más preguntas? Sí. Me ha agradado especialmente un comentario que ha hecho usted que yo no sabía, y es que el príncipe negro cogió la disentería en la Guerra Civil Española y igual de Castilla,
y murió a consecuencia de eso. Digo esto porque el príncipe negro arrasó mi pueblo durante esa contienda. Pero me ha interesado mucho también la explicación que usted ha dado de que el núcleo fuerte de los Plantagenet estaban en el entorno de Blois. Porque, por ejemplo, cuando yo he estado por ahí, he visto al núcleo duro de los Plantagenet en Terre-Raus, en Fontevraud, al sur, pues está las típicas iglesias de la época, ¿no? En la zona de Poitiers, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es algo que yo nunca había entendido, ¿no? ¿Por qué el centro estaba ahí y no estaba más abajo, de donde provenía realmente, o de Normandía, de la invasión, ¿no? Y luego, yo siempre, que se habla de la historia de Inglaterra, a mí la historia de Inglaterra, de la Alta Edad Media, siempre me apasionaba. Y siento una envidia sana, en el sentido de que cómo se trata la historia de Inglaterra y cómo se trata la historia nuestra. ¿Por qué aquí no tenemos escritores que sean positivos sobre la historia? Ahí entraríamos ya en a quién le ha interesado siempre, por ejemplo, cosas como la leyenda negra, ¿no? Entonces, bueno, es un mal histórico que además tenemos en esta tierra, pero bueno, si quieres ir contestando algunas. No, bueno, a ver, sobre el origen, por eso yo tenía mucho interés en contar el origen francés de la dinastía Plantagenet y efectivamente están enterrados en Fontevraud, está Leonor, está Enrique II y está Ricardo Corazón de León, menos su corazón, que está en Rouen. Y es porque Leonor era mucha Leonor y ella es la que había estado muy ligada a Fontevraud y es la que, aunque no he podido entrar en detalle, pero aunque ella se pasó los últimos 17 años del reinado de Enrique II presa de su marido, pero bueno, tenía una relación muy curiosa, muy extraña y al final, bueno, pues efectivamente están ellos enterrados en Fontevraud. Y yo lo que quería era explicar el origen francés de la dinastía. De hecho, Ricardo Corazón de León, no sabemos si hablaba inglés o no. Probablemente él nació en Oxford, pero probablemente algunas nociones tendría, pero él se expresaba en francés. El francés fue el idioma oficial de los procesos judiciales ingleses hasta el año 1362. Es decir, que la influencia francesa en Inglaterra durante los primeros años los primeros siglos de la dinastía Plantagenet era evidente. O sea, los primeros reyes Plantagenet se consideraban más franceses que ingleses. Pero por eso yo quería explicar eso. Respecto del otro tema, yo no me voy a meter en charcos. Sí voy a contestar el tema de Eduardo el Príncipe Negro. Efectivamente, la campaña de Eduardo el Príncipe Negro en Castilla se puede ver desde dos puntos de vista. Los ingleses la consideran heroica, sus propios aliados castellanos, pues mira, ahora que acaba de suceder el entierro del duque de Edimburgo, su mujer no llevaba entonces la famosa corona, la State Crown que lleva en ceremonias oficiales, pero en esa corona hay un diamante enorme y ese es el rubí del Príncipe Negro y ese es el rubí que le dio Pedro I de Castilla. Según las versiones inglesas, fue en agradecimiento a su ayuda en la victoria en la batalla de Nájera. Según muchas fuentes españolas, fue robado por los ingleses porque Pedro I no era capaz de pagar todo lo que ellos exigían por su ayuda en esa época. O sea que, efectivamente, bueno, toda la historia de las novelas de Conan Doyle, de las compañías blancas y demás, pues tanto unos como otros, es decir, aquí lo que pasó en esa batalla es que trajeron la guerra de los 100 años a Castilla. Había dos, bueno, muy brevemente, estaban contendiendo por el trono dos hijos de Alfonso XI de Castilla, su hijo legítimo Pedro I y su hijo ilegítimo Enrique de Trastámara. Y como esencialmente, aunque había más motivos, pero uno fundamental era que quien fuera rey de Castilla controlaba la flota castellana
y la flota castellana ya había demostrado que era muy importante, y en una contienda entre Francia e Inglaterra, que están separados por el mar, una flota buena era muy importante. ¿Qué sucede? Que Francia e Inglaterra cada uno apoya a uno de los contendientes en esa guerra civil. Francia apoya, junto con Aragón, a Enrique de Trastámara, e Inglaterra apoya a Pedro I. Aunque en la batalla de Nájera vence Pedro I, como bien sabéis, finalmente, 2 años después, en 1369, en el castillo de Montiel, Pedro I es emboscado por Enrique de Trastámara y por Bertrand de Guesclin, el francés, que suelta la famosa, según dice la leyenda, la famosa frase: ni quito ni pongo rey, pero sirvo a mi señor. Y Pedro I muere, y en aquel momento Enrique de Trastámara, la dinastía de los Trastámara, sube al trono. Y lo que solamente he apuntado muy brevemente, pero que ya completo, es que finalmente esa guerra civil entre los Guzmán, entre la dinastía de Borgoña y los Trastámara, acaban poniéndole fin mediante un pacto, el Pacto de Bayona de 1388, en el que se acuerda el matrimonio del nieto de Enrique de Trastámara, Enrique III el Doliente, y de la nieta de Pedro I, Catalina de Lancaster. Se les concede además, y son los primeros que lo ostentan como tal título que conocemos actualmente, el título de príncipes de Asturias, en imitación del de príncipe de Gales que existía ya en Inglaterra desde Eduardo II, y ellos son reyes de Castilla y son los abuelos de Isabel la Católica. Pero creo que el título de príncipe de Asturias es anterior a eso, ¿no? No, el príncipe de Asturias como heredero de la corona de Castilla se crea ahí, se crea con Enrique III, con el futuro. Tengo entendido que se aprobó en las Cortes de Briviesca. No, no recuerdo en la fecha de esas Cortes. Desde luego donde se aprobó, donde se acordó fue en el Tratado de Bayona de 1388. No sé si se ratificó por las Cortes o si las Cortes la propusieron antes, pero la fecha que yo tengo es esa. Si fue en el Tratado de Briviesca, pues a lo mejor sería ahí, pero según mis datos fue en el Tratado de Bayona de 1388 donde se creó el título de príncipe de Asturias con el significado de herederos de la corona de Castilla. Y los primeros príncipes de Asturias fueron el futuro Enrique III el Doliente y Catalina de Lancaster. Pues fíjate, además me acabáis de dejar el hilo, me viene a huevo, como se suele decir, para terminar la charla presentando además estos 2 libros, porque precisamente aquí hablas, hemos estado hablando de esos 2 libros que tienes sobre los Plantagenet y lo que Shakespeare no te contó de la Guerra de las Rosas, que son lo que hoy en gran medida has estado esbozando, y de la historia de Inglaterra, y has dado unas pinceladas también a lo que podía ser parte de la historia de la etapa medieval en España. Y precisamente estos 2 libros hablas por una parte de Covadonga a Tamarón, y digo que me lo has dejado a huevo por el aquello de si existió realmente el reino de Asturias, si realmente fue un reino astur-leonés, etcétera, etcétera, y que viene a ser uno la continuación del otro, por una parte de Covadonga a Tamarón y por otra parte de la guerra a la unificación, ¿no? Que es la historia de León y de Castilla desde 1037, que es donde concluye este libro, ¿no? Con Bermudo III, ¿no? Con el rey, ¿no? Y aquí hasta 1253, que es, bueno, pues esa unificación. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Daniel, por la charla. Y bueno, pues esperamos tenerte en otra ocasión. Encantado. Muchas gracias a ti, David. Gracias a todos.